Primero quiero decirles que para mí es una obligación difundir lo que sabemos del cerebro en la sociedad, porque en las últimas décadas hemos aprendido más sobre el cerebro humano que en toda la historia de la humanidad. Y esta información no debe quedar en los laboratorios, como es una información que tiene efecto en la educación, porque todo lo hacemos con el cerebro. Somos cerebros con patas, desde respirar. Ustedes están respirando ahora y los advertí si no sabían, pero un centro del cerebro estaba controlando su respiración y lo está haciendo ahora, hasta resolver los problemas filosóficos más complejos. Todo esto lo hacemos con el cerebro. Entonces, la nueva investigación del cerebro va a impactar en la educación, porque un docente con su cerebro explica a los alumnos que tienen cerebro para recibir, priorizar, tomar decisiones. Va a impactar en la política, porque votamos con nuestro cerebro y los líderes nos lideran con el cerebro. Va a impactar en la economía, porque compramos un tomate, hoy hacemos un pequeño ahorro con el cerebro. Entonces, para mí es una obligación que el conocimiento de las neurociencias se debata en la sociedad. Y también se debatan los límites del conocimiento científico del cerebro. Y también se debatan muchos aspectos éticos que van a aflorar con el conocimiento científico. Para empezar, quiero agradecer al señor embajador británico John Friedman, al ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, a Patricio Orozco, por el trabajo, y lo felicitamos también por el trabajo que está llevando adelante con el Festival de Shakespeare, y por supuesto a Cristina Pérez, que con su maravillosa inquietud intelectual y amor al arte me propuso este desafío de pensar cómo incluyó Shakespeare a las neurociencias. Quiero decir que fue un gran neurólogo Shakespeare. En su obra describió perfectamente la enfermedad de Parkinson, el dolor de cabeza, la cefalea famosa, describió epilepsia, describió la demencia. Pero no voy a hablar de enfermedades, voy a hablar de algunos aspectos de la emoción, de la creatividad, de la conciencia, de la moral, aspectos del funcionamiento del cerebro, entre comillas, normal. Pero también me invitó a pensar cómo las neurociencias pueden leer hoy a Shakespeare. Como dijo Cristina, yo realicé parte de mi formación académica en la Universidad de Cambridge. Eso por supuesto me llevó a vivir un tiempo en Inglaterra, y esos años fueron para mí de un gran aprendizaje, no solo académico, científico, sino también humano. Y quiero contarles algunas anécdotas, un par de anécdotas, quizás una más si se ríen, de qué aprendí de Cambridge, no solo la parte técnica pero científica. Primero, aprendí a mirar el futuro, el largo plazo. Cuando llegué a la universidad, yo venía de Estados Unidos, y llegué a Inglaterra. Yo vivía en Estados Unidos cómodo, con auto, y Cambridge, una ciudad medieval, donde tuve que comprar mi bicicleta. César Milstein llovía e iba en bicicleta a las galas, en smoking, una ciudad mucho más austera, tranquila, medieval. Fue un contraste venir de Estados Unidos a Cambridge. Y mi tutor, el primer día, me llevó a recorrer la universidad y me comentó que Cambridge fue un desprendimiento de Oxford. Como en todos lados, hubo internas y se creó la Universidad de Cambridge. Profesores se enojaron con algunos profesores de Oxford y fueron a un lugar, estaban los agricultores, a generar una nueva universidad. El río se llama Tham, y por el puente Bridge, Cambridge. Y había una discusión de las tierras, porque los académicos, intelectuales, universitarios querían tierras y los agricultores querían las tierras para ellos. Y el rey de Inglaterra les dijo: denle las tierras a la universidad, así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro. Hace 1000 años, más de 1000 años, un rey ya pensaba que la educación tiene que ver con gobernabilidad. Primer impacto. Segundo impacto,
recorriendo la universidad, veo el laboratorio que fue de Newton, y ahora está Stephen Hawking, que es de física, y es una casa vieja, esto es Cavendish. Y yo quedé impactado porque venía de Estados Unidos ahí hay muchas internas también, pero como lo solucionan con plata, cada profesor se compra su resonador, su hospital, y ahí tiene que compartir todo. Entonces yo, pero ¿cómo esta casa se cambió la física del mundo? Le pregunto, y todavía sigue liderando la física. Y mi tutor me dijo, ¿sabés qué se necesita, Facundo, para un buen lugar de física? No, 4 paredes y gente brillante adentro. Ahí comprendí de lo más importante de una nación, el capital humano, el capital intelectual. Y eso me inspiró para hacer INECO acá. 20 locos, de cierta manera, sin darnos cuenta, desafiamos a la cultura argentina de las ciencias. Hicimos un instituto para pensar el cerebro de forma multidisciplinaria. La otra anécdota es que justifica un poco por qué volví, además del amor de mi país, es que había un polaco, alguna la conté en una entrevista, pero algo no sabe, había un polaco que todo el mundo decía que era un genio y que iba a ser el heredero de Newton, una persona joven, físico, que trabajaba en el Instituto Cavendish. Entonces, no le encuentro una fiesta, un party, y le digo, che, pero me comentaron que te vas a Polonia. Y me dice, sí, me he decidido volver a Polonia, pero si todo el mundo dice que vas a ser el próximo Newton, porque en Cambridge no se deprime si no gana el premio Nobel. Y la depresión existe, pero por diferentes razones que en otros lugares. Y digo, pero todo el mundo dice que vas a ser el próximo Newton y vos volvés a Polonia. Y me dice, mirá, Facundo, yo prefiero ser un ex Cambridge en Polonia que un polaco en Cambridge. Vamos a la masterclass. Vamos a intentar dar un marco a estudios comparados que permiten abordar la fascinante relación entre la ciencia y el arte. Siempre tan tensionantes, pero también productivos. ¿Por qué digo tensionante la relación entre la ciencia y el arte? Porque la ciencia, los científicos, tenemos como premisa aseverar. No nos permitimos en los laboratorios ambigüedades. Por su parte, casi como un polo opuesto, el discurso artístico promueve la duda, la ambigüedad y, por suerte, los significados múltiples. Entonces, como muchas veces hemos dicho, este diálogo entre la ciencia y el arte es un desafío que los científicos no nos podemos perder desde la seguridad que nos da nuestro laboratorio. Y a los artistas, de los cuales hay muchos y muy buenos acá, decirles que no deben temer a la ciencia, que es una disciplina que permite profundizar sobre esas dudas para arribar a respuestas que, y se los aseguro, hacen surgir nuevos e interesantes enigmas. Me permito, y ustedes me disculparán por la autocita, pero estoy seguro de que viene al caso, citar un fragmentito de un libro que acabamos de publicar con el licenciado Mateo Lío. Dice así: las narrativas artísticas ofrecen paradigmas alternativos de la vida humana sobre la base de una pluralidad y exhiben preocupaciones o esperanzas ligadas a los avances científicos. Tan rica y compleja es la estructura de nuestro cerebro que cuestiona con el arte lo que entiende con la ciencia. El arte surgió en la evolución del ser humano hace aproximadamente 40.000 años. Sabemos que nuestra especie tiene millones de años. Nuestro cerebro, el cerebro de todos ustedes, es producto de una presión evolutiva de millones de años. O sea que la mayor parte del tiempo la especie humana no tuvo arte. Solamente hace 40.000 años, en millones de años. Estamos entonces frente a una manifestación, el arte, relativamente novedosa, pero determinante para lo que nos hace humanos. Así el arte, como sabemos, se desarrolló
a través de la historia a partir de distintas manifestaciones: la música, las artes plásticas, la arquitectura, la danza, etc. Cuando hablamos de literatura, debemos combinar este rasgo imperante de belleza que define al arte con otro rasgo distintivo del género humano: el lenguaje. Aunque la mayoría de las especies animales, desde los insectos a los primates, nosotros somos primates, tienen alguna forma de comunicación, la característica del lenguaje humano difiere cualitativa y cuantitativamente de estos lenguajes. Por ejemplo, permite comunicar ideas que van más allá del aquí y del ahora, por medio de infinitos mensajes elaborados a través de un número finito de elementos. Con esto nos referimos que con un número limitado de signos lingüísticos y reglas de combinación podemos pedir una ambulancia si ocurre un accidente, convocar a una revuelta política o popular a través de un discurso político, o recitar un poema de amor. Varios estudios entienden que la complejidad que hoy manifiesta biológica y conductualmente nuestro cerebro estuvo estimulada por la necesidad de la cooperación social y de la comunicación sofisticada. Otros aspectos importantes en la evolución del lenguaje ha sido el paso a ser bípedos, a pasar a tener bipedalismo. Al dejar las manos libres, nos permitió los gestos. Y el desarrollo de la memoria episódica contribuyó al lenguaje. ¿Qué es la memoria episódica? La memoria del dónde y cuándo. Mañana podemos decir que hoy estuvimos en la Embajada Inglesa de Buenos Aires en una masterclass sobre Shakespeare y neurociencia. Cuando recordemos mañana, eso va a ser memoria episódica, dónde y cuándo. La memoria semántica es saber que esto es una corbata. No sabemos cuándo aprendimos que esto es una corbata, es un qué. La memoria episódica es dónde y cuándo. Esa memoria nos permitió la necesidad como seres humanos de comunicar experiencias. Y al tener el gesto, la gestualidad y la memoria episódica dio lugar, la presión evolutiva, al lenguaje. La lectoescritura surgió hace poquísimo tiempo, 4 o 5 mil años. Hace solamente 4 o 5 mil años que los seres humanos leemos nada en la especie humana, en la existencia de la especie humana. A pesar de que, como pudieron comprobar los antropólogos evolutivos, el cerebro como órgano biológico no se modificó drásticamente. La sociedad comenzó un proceso de cambio trascendental con la escritura. Pensemos que hoy, cuando se traza un límite entre historia y prehistoria, esa frontera está dada por el surgimiento de la escritura. Sin embargo, en el cerebro no hubo nuevo lóbulo por la escritura. Por eso la tecnología hoy no va a impactar anatómicamente en nuestro cerebro. Cuando me preguntan qué va a pasar con la tecnología, Twitter, Facebook, hacer 10 cosas a la vez, bueno, eso hace mal porque baja el rendimiento de la multitarea, pero no va a haber un tercer lóbulo por la tecnología, un tercer lóbulo cerebral. Tampoco lo tuvimos con la lectoescritura. También ese cambio drástico se dio en la literatura como práctica y como disciplina, que comenzó a consignar en la escritura aquello que era oral hasta ese momento. Esto permitió, entre otras cosas, la fijación de la palabra. Y fue ese mismo cambio lo que generó también la idea del gran autor. Hasta la invención de la escritura, mayormente las obras literarias tenían un carácter anónimo. Es fruto del imperio de la escritura la emergencia de los Dante, de los Cervantes, de los Kafka y de los Borges. Y también, claro está, de William Shakespeare, que hoy nos convoca. Para empezar a hablar sobre él, les propongo zambullirnos de la mejor manera posible, que es a partir de su obra. Entonces, vamos a tomar varios de los temas que las neurociencias hoy se formulan y hacer un puente de ida y vuelta a fragmentos destacados de su obra que ilustren estos temas, pero que también lo cuestionen. Y mejor aún, si esto se nos da en la voz de mi amiga Cristina. Dice Teseo, en Sueño de una noche de verano: amantes y locos tienen mente tan febril y fantasía tan creadora que conciben mucho más de lo que puede entender la fría razón. El lunático, el amante y el poeta están hechos por entero de imaginación. Uno ve más diablos de los que llenan el infierno, ese es el loco.
El amante, igual de alienado, ve la belleza de Helena en la cara de una zingara. El ojo del poeta, en divino frenesí, mira del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y mientras su imaginación va dando cuerpo a objetos desconocidos, su pluma los convierte en formas y da a la nada impalpable un nombre y un espacio de existencia. Tales trucos tiene la poderosa imaginación, que si pudiera apenas concebir la alegría, podría comprender a quien la produce. O en la noche, imaginando algún temor, cuán fácil un arbusto es confundido con un oso. Como hemos dicho muchas veces, el cerebro es la estructura más compleja del universo. Es tan fascinante y compleja que es la única estructura del universo que intenta entenderse a sí misma. No existe otra estructura que intenta entenderse a sí misma. Como una acción recursiva, casi como saltar agarrándose los cordones de los zapatos. El cerebro, a través de las neurociencias, se intenta poner frente al espejo. El cerebro es el que dicta toda nuestra actividad mental. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a nuestra conducta. Las neurociencias, entonces, estudian los fundamentos de nuestra individualidad. Estudian las emociones, la conciencia, la toma de decisiones. Se preguntan sobre grandes interrogantes que ya se había hecho la filosofía, la religión, la psicología, el arte. Estas preguntas son: ¿tenemos nosotros libre albedrío? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo creamos? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Qué rol cumplen nuestras emociones? ¿Por qué recordamos lo que recordamos y casi olvidamos todo? Comencemos por uno de los últimos interrogantes que mencioné, la memoria. ¿Qué es la memoria humana? ¿Cómo funciona? ¿Cómo recordamos? ¿Y por qué, gracias a Dios, olvidamos? La memoria humana es un complejo proceso que involucra la codificación de información, el almacenamiento de la información y la evocación de la información. Existen varios sistemas de memoria que se distinguen por el material involucrado, el material a ser recordado, es decir, el contenido. También se divide la memoria por el marco temporal, reciente, pasada, online, y por las estructuras neurales que están involucradas en las diferentes memorias. Una clasificación general de la memoria humana podría ser, por un lado, la memoria relacionada con los actos conscientes. Esto lo denominamos memoria explícita o declarativa. Por el otro, la memoria implícita, o que también llamada en la ciencia procedural, que es la que derivan los actos reflejos condicionados o habilidades motoras que no dependen de un pensamiento consciente. El mejor ejemplo es que un paciente con Alzheimer, que no sabe qué es un tenedor, puede todavía comer. Hay una memoria facilitada por la práctica. A su vez, la memoria explícita consciente, que nombramos primero, se divide en dos sistemas: el almacenamiento y recuerdo de experiencias personales en un tiempo y lugar particular. Nuestro casamiento, el día que nos recibimos, el día que estábamos viendo cómo caían las Torres Gemelas. Ese día todo el mundo se acuerda a dónde estaba cuando se enteraron o vieron por televisión que caían las Torres Gemelas, y el que no se acuerda tiene un turno después conmigo. Sin cargo, por supuesto. O todos recordamos cuando Bergoglio fue elegido Papa, ¿dónde estábamos? Ahora no recordamos nada de qué hacíamos el día anterior, el 11 de septiembre de 2001, el día posterior, a las 10 de la mañana. O sea, hay una memoria episódica, dónde y cuándo, de hechos personales. También, otra clasificación de la memoria explícita es la memoria semántica, el almacenamiento permanente de conocimientos representativos de hechos y conceptos, palabras y significados. Nosotros no sabemos cuándo aprendimos que Inglaterra es un país. No sabemos cuándo aprendimos que esto se llama micrófono. No hay un dónde y un cuándo. También existe una memoria online, de trabajo o operativa, en inglés se llama working memory, que es una memoria que tenemos solamente información unos segundos en el cerebro. Tenemos un número de teléfono en la cabeza, lo marcamos y nos olvidamos. Esa memoria es muy importante
porque ahora todo el mundo parece tener Alzheimer. En realidad lo que tiene es afectación de esta memoria tipo atencional, que es la primera parte de la memoria de codificación por estrés, ansiedad y depresión. Entonces no podemos recordar lo que no atendimos. Muchas veces vamos al cine, salimos con nuestra pareja o con quien fuimos al cine y ¿se te acordás la trama de la película? No. Y porque no es que tenemos Alzheimer, cuando estábamos mirando esa película estábamos pensando en qué restaurante íbamos a comer. Entonces, en ese momento no atendimos la información y obviamente no podemos recordar lo que no se codificó. Dicho esto, having said that, debemos agregar algo fundamental. Para la conducta humana y también para la memoria, la emoción es clave. Olvidamos casi todo en nuestra vida. De hecho, y yo le digo a Hernán, vamos a tomar un café y me contame tu escuela secundaria, en 40, 45 minutos a Hernán le va a sobrar para recordar 5 años de su vida. 5 años de su vida. Digo, pero contame más, y a no ser que invente, no le va a salir nada más. Olvidamos casi todo. Entonces, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Los momentos emocionales quedan grabados, la emoción facilita la memoria. El recuerdo, ya sea consciente o inconsciente, de situaciones emocionalmente significativas, tiene como finalidad el protegernos de situaciones de amenaza. Si metimos un dedo en un enchufe y tras ello recibimos un shock eléctrico, recordar con miedo esta situación nos protegerá de cometer otra vez el mismo error. Este simple mecanismo cerebral nos permite que frente a la presencia de ese estímulo o a cualquier indicador del mismo, nuestro cuerpo reaccione con dicha emoción, avisándonos de alguna manera del peligro probable. Lo mismo ocurre con estímulos placenteros y emociones positivas. Si una vez nos atacó una víbora abajo de un árbol, en un bosque, nosotros estamos al año siguiente en ese mismo bosque y vemos una sombra, automáticamente por esa memoria de la víbora nos vamos a proteger. Quizás no haya una víbora, pero y erremos en nuestra conducta, pero eso nos protegió. La memoria que queda impregnada en el cerebro. Esto hace de la memoria emocional un mecanismo eficiente. Como dije antes, recordamos mejor aquellas cosas que nos emocionan. Así como la memoria es una acción que requiere energía de nuestro cerebro, cuando uno forma una memoria hay gasto energético, hay síntesis de proteínas. El olvido también, aunque parezca contradictorio, el olvido no es un hecho pasivo. Nuestro cerebro gasta energía al olvidar. Y nadie comprendió mejor la importancia del olvido en el cerebro humano que Jorge Luis Borges, cuando en su memorable cuento Funes el Memorioso describe a un trágico peón de campo trágico porque tenía tragedia de recordar todo. Funes vivía 24 horas para recordar las 24 horas del día anterior. No podía asociar nada nuevo. Borges reflejó lo dramático que sería recordar todo. Entonces, para nosotros los humanos, poder olvidar es tan importante como poder recordar. Si nuestro sistema nervioso no hubiese desarrollado mecanismos para evitar formar ciertas memorias irrelevantes y para intentar olvidar algunas otras, sería difícil no sucumbir en un estilo de vida como el de Funes. Algunos olvidos son intencionales, establecidos por sistemas inhibitorios en el cerebro para suprimir memoria. Gente que sufrió trauma, genocidios, violaciones, puede algunas veces frenar o inhibir, la parte frontal del cerebro inhibe y frena la memoria. En un estudio de la Universidad de Stanford se observó a través de las neuroimágenes, o sea, la actividad cerebral in vivo, que cuando se pedía a los participantes que activamente suprimieran ciertas memorias, había una gran activación de esta parte del cerebro, la parte anterior frontal, y una menor activación del hipocampo. Me detengo acá y les pregunto, ¿no se trata de esto mismo lo que supo este Hamlet de Shakespeare? Que me acuerde de ti, sí, sombra desventurada, mientras la memoria tenga asiento en este desquiciado globo. Que me acuerde de ti, sí, borraré de las tabletas de mi memoria todo recuerdo trivial y vano, todas las sentencias de los libros, todas las ideas, todas las impresiones pasadas que copiaron allí
la juventud y la observación. Y solo tu mandato vivirá en el libro y volumen de mi cerebro, sin mezcla de material vil. Sí, por los cielos. Dijimos que nosotros somos básicamente seres emocionales. Básicamente el secreto de la vida en términos biológicos es escapar del peligro y buscar el placer. En nuestra vida estamos permanentemente haciendo eso, escapando de la amenaza, del peligro y buscando el placer. La emoción es un proceso influenciado por nuestro pasado evolutivo y personal que desata un conjunto de cambios fisiológicos y de comportamientos claves para sobrevivir. Y quiero decirle que otro gran inglés se dio cuenta que tenemos emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el disgusto. Darwin se dio cuenta que varias especies tenían estas emociones básicas. Por eso nuestras emociones tienen un proceso evolutivo común. Hay emociones secundarias como la culpa, la vergüenza, el orgullo, que dependen de la cultura. Pero hay emociones primarias que no dependen de la cultura, que tienen un proceso evolutivo, un pasado evolutivo, que están en diferentes especies y en diferentes culturas. Y estas emociones, porque somos seres emocionales, ahora ustedes, yo, todos tenemos una emoción, o aburrimiento, o alegría, o sorpresa, o admiración, u odio. Pero tenemos una emoción, y esa emoción guía la conducta humana, guía la memoria, como dijimos, el olvido, pero también la toma de decisiones. Como dije en algunas oportunidades, el cerebro es el origen de nuestras emociones y el corazón es su víctima. Escuchemos explicarlo al Ray Kurzweil. Cuando la mente está en paz, el cuerpo es sensible a los elementos. Esta tempestad en mi mente, en cambio, roba todo sentimiento que no sea lo que allí castiga: la ingratitud filial. Existe evidencia científica hoy que de emociones tales como la ira y la hostilidad están asociadas a un peor pronóstico en pacientes con enfermedad cardíaca, especialmente en hombres. Hay una anécdota de un gran cirujano escocés que decía, una enfermedad coronaria crónica, que decía: pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que logre irritar. Y murió en Ateneo Médico por un residente que hizo una pregunta irritante. Hoy la ansiedad, la depresión, la ira tienen un factor de riesgo coronario como el colesterol alto, el sobrepeso, la vida sedentaria, ya que las emociones se generan en el cerebro y la víctima es el corazón. En un sentido previsible, la combinación de estos rasgos negativos puede poner a las personas en situación de riesgo grave. Enobarbo sobre Marco Antonio. Ahora excederá al rayo. Estar furioso es no tener miedo a fuerza de tenerlo. Y en ese estado la paloma dará picotazos de halcón. Veo que nuestro capitán restaura siempre su corazón con lo que pierde de cerebro. Cuando el valor devora la razón, ésta se traga la espada con la que pelea. Prestémosle atención a esta cita con la que nos acaba de deleitar Cristina. Cómo relaciona dos elementos que a simple vista parecerían estar alejados: el miedo y la furia. El miedo y la furia. La reitero a esta cita, aunque no con tan viva voz. Estar furioso es no tener miedo a fuerza de tenerlo. Estar furioso es no tener miedo a fuerza de tenerlo. Cuando la ciencia se empeña en buscar los factores biológicos que predisponen a la conducta agresiva, descubre que la propensión a la agresividad impulsiva parece estar asociada con una falta de autocontrol sobre ciertas respuestas emocionales negativas y una capacidad para comprender las consecuencias negativas
de ese comportamiento. Pero lo que puede sorprendernos aún más es que los circuitos cerebrales implicados en la regulación de la conducta agresiva están relacionados con las áreas cerebrales que están involucradas en el control del miedo y el control afectivo. No era a esto que se refería Shakespeare. Prestemos atención, por favor, a este nuevo fragmento. Están los asesinos de Clarence en la Torre de Londres. La obra es Ricardo III. El sentido de esa palabra, juicio, ha hecho nacer en mí una especie de remordimiento. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No de matarlo trayendo la orden, sino de ser maldecido por haberlo matado, contra lo cual ninguna orden me defendería. Te creí resuelto, y lo estoy, a dejarlo vivir. Volveré para ver al duque de Gloucester y contárselo. No, te lo ruego, espera un poco. Confío en que pasará mi exceso de piedad. Suele durar lo que se tarda en contar 20. ¿Cómo te sientes ya? Todavía quedan en mí algunas partículas de conciencia. Acuérdate de nuestra recompensa una vez cometida la acción. Muera entonces, había olvidado la recompensa. ¿Dónde está tu conciencia ahora? En la bolsa del duque de Gloucester. De modo que cuando él abra la bolsa y nos paga, se escapa tu conciencia. No importa que se vaya, nadie consentirá en recibirla. ¿Y si viene a ti de nuevo tu conciencia? No quiero tener nada con ella. Es una cosa peligrosa. Hace del hombre un cobarde. No puede robar sin que le acuse, no puede jurar sin que le tape la boca, no puede yacer con la mujer de su prójimo sin que le denuncie. Es un espíritu ruboroso y vergonzante que se amotina en el pecho del hombre. Todo lo llena de obstáculos. Una vez me hizo restituir una bolsa de oro que hallé por casualidad. Arruina al que la conserva. Está desterrada de todas las villas y ciudades como cosa peligrosa. Y el que tenga intención de vivir a sus anchas debe confiar en sí propio y prescindir de ella. Acá no se trata de la violencia impulsiva que describíamos hace un momento. Se trata de una violencia premeditada que representa más bien un comportamiento planificado que no se asocia típicamente con la frustración ni es una respuesta a la amenaza inmediata. Les quiero contar que muchas veces la ira se genera por la necesidad de controlar. Por suerte, nosotros no podemos controlar todo, pero algunos los intentan. Y cuando se intenta controlar todo, va a aparecer la ira. Está muy relacionado la ira a la necesidad, a la intención de controlar todo. Se cree que la neurobiología de los dos tipos de agresión, la impulsiva y la premeditada, sería diferente. Hay bases neurales diferentes para la violencia impulsiva y para la violencia premeditada. Es decir, la agresión de una persona que comete un acto violento, pasional, posiblemente tenga bases biológicas diferentes de la agresión planificada y premeditada que puede tener, por ejemplo, una mente psicópata. Este diálogo revelador que tienen estos dos asesinos shakespearianos que leyó Cristina se entronca, además de esta idea de violencia premeditada, con otro concepto clave para el mundo de las neurociencias: la filosofía, la religión y el arte, el sentido de la moral. La principal función del cerebro humano es producir respuestas adaptativas a las demandas físicas y sociales que nos impone el contexto y el entorno. La generación de estas respuestas podría haber contribuido a la emergencia de la conducta moral. Hay conducta moral en algunos primates. El otro día circuló un video en YouTube, lo escuché en la radio, que parece que un perro atacaba a un bebé y un gato lo defendió. También hay un video famoso en un zoológico de Chicago, me parece, donde un chico se cayó a la jaula de los leones y un león lo cuidó al chiquito de los otros leones. O sea, hay ciertas conductas morales y altruistas que no son exclusivas de la especie humana y que están en otros animales. La moralidad es uno de los productos de las presiones evolutivas que ha dado forma a la mente humana. Aún sin saberlo, realizamos juicios morales en forma permanente.
¿Cómo ayudar a una persona mayor a cruzar una avenida, aunque esto nos haga llegar tarde a una importante reunión de trabajo? Situaciones como estas representan un dilema moral acerca si debemos actuar de acuerdo a los intereses de los demás o a nuestros intereses. Las áreas frontales, nuevamente, son claves para la conducta moral, así como la cognición social. Parte de la evolución del cerebro humano es por la presión social. Los erizos son animales que viven aislados y tienen un cerebro chico, muy chiquito. Los primates viven en docenas, tienen un cerebro más grande que el erizo, pero de menor tamaño que el nuestro. Nosotros tenemos un cerebro más grande porque vivimos en Buenos Aires, en Nueva York, en Londres, en La Matanza, en Liniers, en sociedades muy complejas. Y muchos investigadores creen que la complejidad social que ha alcanzado nuestra especie es la que podría explicar la complejidad de nuestro cerebro. Pero les quiero decir que esto no explica todo, la presión social, porque los lemures son animales muy sociables y no tienen el cerebro que tenemos nosotros. Así que debe haber algo más que la sociabilidad para que tengamos este cerebro tan diferente. Y para eso habría que leer a Maquiavelo. Se cree que el engaño táctico que ha desarrollado la especie humana ha sido fundamental para reinar el planeta y tener una mente diferente a otras especies. La conducta moral refiere a aspectos éticos, legales, creencias y normas e involucra varios procesos psicológicos como la emoción y la empatía. En efecto, las personas psicópatas muestran déficit en sus propias emociones y en la capacidad de entender las emociones de los otros. Un amigo mío, Jean Desetti, un francés que trabaja en Chicago, estudia con un camión, una resonancia en un camión y va a las cárceles y estudia el cerebro de los psicópatas. Hay un alto índice de psicopatía en las cárceles y los psicópatas no solo que no sienten dolor ante el sufrimiento ajeno, sino que disfrutan. Hay un disfrute ante el dolor que causa. La mejor manera de enfrentar a un psicópata es alejarse de él o de ella. No hay meditación todavía, de terapia. Existe una fuerte convicción popular de que los juicios humanos son producto de un razonamiento moral deliberado. La verdad, aunque suene sorpresivo, son escasas las evidencias científicas de que esto sea así. Al contrario, existe evidencia suficiente que las emociones sociales juegan un rol clave en el procesamiento moral. Esta idea de conciencia que propone el fragmento de Shakespeare y muchas de sus obras tiene más que ver con uno de los significados que le otorgamos comúnmente a esta idea de moral. Por ejemplo, cuando decimos te remuerde la conciencia limpia o la conciencia tranquila. Así, el razonamiento moral se debe entender como un intento para explicar las causas y efectos de nuestras intuiciones morales. Nosotros como especie, en general, no matamos. Obviamente que hay gente que mata, pero son psicópatas o tienen culpa. Pero en general no matamos. Hay mucho menos agresión y violencia en el mundo de hoy que hace miles de años. Entonces, después justificamos. Yo no mato porque soy católico, yo no mato porque soy judío. O sea, lo que hacemos racionalmente es justificar nuestras intuiciones morales. Nosotros hicimos un experimento en Chile donde cierta tensión social entre los mapuches y los chilenos mapuches, donde poníamos electrodos en las cabezas de estas personas y le mostrábamos a los mapuches y chilenos mapuches fotos de mapuches y de chilenos mapuches. En un parpadeo, antes de un parpadeo, en menos de 170 milisegundos, el cerebro ya sabía si la foto pertenecía a su etnia o no, y si pertenecía a su etnia la asociaba con una palabra positiva, amor y paz, y si no pertenecía a su etnia, con una palabra negativa, guerra y odio. Esto es clave para entender que el conflicto de Israel y Palestina no se soluciona racionalmente. Inclusive ahora sabemos que los genes cambian. Mis hijos pueden tener un gen diferente para una enfermedad que se produjo una mutación en él y no la tienen los padres. Entonces, el estudio de la neurociencia claramente, como ven, va a impactar en varias esferas de nuestra sociedad y es por eso que es importante la divulgación de esta área. Para el arte y la literatura en general, y para Shakespeare, el tópico del trastorno mental es determinante. En la investigación de las bases biológicas de los trastornos mentales, por ejemplo, una pregunta fundamental es conocer cuánto influye la genética. Los genes son unidades funcionales del ADN y determinan la estructura de los productos celulares, principalmente de las proteínas. Algunas veces los genes se alteran y generan mutaciones. En las enfermedades mentales, los genes
confieren predisposición, pero no serían la causa directa de la enfermedad. No es que yo, porque no hay un gen bipolar, un gen depresivo, un gen ansioso. Entonces hablamos de factores de riesgo cuya presencia aumenta la posibilidad de que una persona padezca una enfermedad. Por ejemplo, hay hermanos que todos tienen un gen para la ansiedad o para el trastorno bipolar, pero hay hermanos que con la experiencia, que con el estrés del entorno puede desarrollar los síntomas clínicos y otros no. Les quiero decir que Shakespeare ya ponía su vida en la enfermedad mental, que hoy causa más discapacidad que la enfermedad cardiovascular y que el cáncer. El factor genético no es suficiente para explicar el desarrollo de las enfermedades psiquiátricas más comunes. El gen, como dije, confiere predisposición, pero para que la enfermedad se manifieste o se desarrolle debe interactuar con algún factor o estresor del ambiente. Uno puede tener el gen para cierta enfermedad mental, pero tiene que haber un estrés ambiental para que se produzcan los síntomas. El efecto del gen no sería producir directamente la enfermedad, sino algún déficit intermedio que favorece el desarrollo de la misma. Hamlet regresa de Inglaterra y se encuentra con el sepulturero que no sabe que es él. Y le dice: toma, ¿no lo sabéis? Pues hasta los chiquillos os lo dirán. Eso sucedió el mismo día en que nació el joven Hamlet, el que está loco y se ha ido a Inglaterra. Oiga, ¿y por qué se ha ido a Inglaterra? Porque está loco y allí recobrará su juicio, y si no lo recobra bien, que poco importa. ¿Por qué? Porque allí todos son tan locos como él y no será reparado. ¿Y cómo ha sido volverse loco? De un modo muy extraño, según dicen. ¿De qué modo? Habiendo perdido el entendimiento. Hamlet finge estar loco para, entre otras cosas, desenmascarar el crimen de su padre cometido por su tío. ¿O es que está realmente loco tanto que lo hace ver el fantasma de su padre muerto? Entonces, ¿es o se hace? ¿Hamlet habrá nacido loco? ¿O las peripecias que cuentan el drama lo van volviendo realmente loco? No, Hamlet no está loco. ¿O sí? Y Ofelia, ella sí que está loca. A esto nos referíamos cuando al principio hablábamos de las ambigüedades de la literatura. Miles de interpretaciones han sido posibles y necesarias en Hamlet por la potencia de este monumento literario. Veamos ahora cómo se corresponde este tema recurrente de la locura con otros de los grandes temas de la obra de Shakespeare, el amor. Rosalinda, en Como gustáis. El amor no es más que una locura, y como los locos merece el cuarto oscuro y el látigo. Y si de este modo tampoco se les cura y corrige, es porque esta locura es tan general que hasta los que llevan el látigo están enamorados. Pero yo soy experto en curarlos mediante el consejo. En realidad, el amor es uno de los tópicos más elaborados por las obras artísticas. Grandes películas, novelas y poemarios están atravesados por grandes amores. Y por supuesto, también constituye un interesante desafío para la neurociencia. Sobre la base de la investigación en la neurociencia social, podemos intentar definir el amor como un estado mental subjetivo que consiste en una combinación de emociones, de motivación y funciones cognitivas complejas. Al tratar temas como este, es importante tener presente que la ciencia reformula conceptos establecidos con nuevos conceptos, que pueden estar relacionados con los anteriores, pero que no son lo mismo. Esto quiere decir que cuando hablamos de amor en las neurociencias, no estamos queriendo revelar un sentido hasta hoy oculto de lo que sentían Manuelita y el tortugo que pasó. Lo que estamos haciendo es abordar un tema de la neurobiología que llamamos amor, y en todo caso, como estamos haciendo esta mañana, ponerlo en relación con otras tradiciones. El amor, desde el punto de vista científico, es una experiencia que involucra masivamente los sistemas de recompensa cerebrales. En el cerebro tenemos un sistema, unas redes cerebrales de recompensa. Por ejemplo, si hay unas ratitas que le ponemos electrodos en ese sistema de recompensa y
y ellas pueden apretar un botón para activar esos electrodos que activan el sistema de recompensa. Y las ratas no comen, no duermen, se mueren de placer. Quieren placer permanentemente. Hay un sistema preciso de recompensa que se activa tanto para el workaholic, que trabaja mucho, o para el adicto a la cocaína. El mismo sistema de recompensa se activa también cuando nos enamoramos. Y también se desactivan las partes frontales, las partes que planifican, del juicio social. Así que no está mal eso de que no hay que tomar grandes decisiones monetarias cuando uno está enamorado. Básicamente, este sentimiento del amor está relacionado con la perpetuación de la especie humana y por lo tanto tiene una función biológica de crucial importancia. El amor modifica nuestro cerebro. Diversos estudios han demostrado que cuando las personas están profundamente enamoradas, tienen fuertes manifestaciones somatosensoriales, sienten el amor en sus cuerpos y en sus mentes, están más motivadas, tienen mejor capacidad para enfocar su atención y reportan ser más felices. Estudios de neuroimagen evidenciaron que el amor activa sistemas de recompensa y se desactivan los sistemas cerebrales responsables de las emociones negativas y de la evaluación social. En otras palabras, la corteza frontal, vital para el juicio, se apaga cuando nos enamoramos. Y así logra que se suspenda toda crítica o duda. Antes de seguir, tratemos de recordar la última frase de Shakespeare que nos leyó Cristina y preguntarnos: ¿a qué llamamos perder el juicio? ¿No es azaroso entonces esa relación estrecha que propone William Shakespeare entre el amor y la locura? Y fijémonos en esta nueva y pequeñísima cita extraída de boca de Romeo. Ay, que el amor, cuyos ojos están siempre vendados, halle sin ver la dirección de su blanco. Podemos preguntarnos desde las neurociencias por qué el cerebro se comporta de esta manera. Podríamos responder que es así por altos fines biológicos y así promover la reproducción. Si el juicio se suspende, hasta la pareja más improbable puede unirse y reproducirse. Las neuroimágenes han demostrado también que un área del cerebro importante en la regulación del miedo y regiones implicadas en emociones negativas también se apagan. Esto podría explicar por qué nos sentimos muy felices con el mundo cuando estamos enamorados y sin miedo de lo que podría salir mal en el futuro. También se observó que el amor está relacionado con algunas activaciones específicas en áreas del cerebro que median funciones cognitivas complejas, como la interacción social o ponerse en la mente del otro, la imagen corporal y asociaciones mentales que se basan en experiencias pasadas. Existen diferentes mensajeros químicos y hormonas del cerebro que tienen que ver con el amor en las personas. Estudios de neuroimágenes muestran que las áreas activadas cuando nosotros vemos fotos de nuestros seres amados, pertenece a este sistema de recompensa que les expliqué y contienen este sistema de recompensa un químico especial que se llama oxitocina y vasopresina. Asimismo, la dopamina, que es otro químico, otro mensajero químico, se encuentra en niveles altos en la gente que reporta estar muy enamorada. La dopamina es clave para nuestras experiencias de placer y dolor y está relacionada al deseo, la adicción y la euforia. Para el propio Romeo, el amor es un humo formado por el vapor de los suspiros, alentado, un fuego que brilla en los ojos de los amantes, comprimido, un mar que alimentan sus lágrimas. ¿Qué más es? Una locura razonable al extremo, una hiel que sofoca, una dulzura que conserva. Ahora les propongo escuchar otra cita de Romeo y Julieta, en este caso en palabras de la mujer enamorada. Le sale bien el Romeo, doctor. Lo podemos convocar. Julieta, el reloj daba las 9 cuando mandé al ama. Prometió volver en media hora. Tal vez no lo encuentra. No, imposible. Es que anda despacio. El amor debería anunciarlo el pensamiento, 10 veces más rápido que un rayo de sol disipando las sombras de los lúgubres montes. Por eso llevan a Venus veloces palomas y Cupido tiene alas. El sol está ahora en la cumbre más alta del día.
De las 9 a las 12 van 3 largas horas y aún no ha vuelto. Si tuviera sentimientos y sangre el joven, sería más veloz que una pelota. Mis palabras la enviarían a mi amado y las suyas me la devolverían. Pero estos viejos, muchos se hacen el muerto, torpes, lentos, pesados y más pálidos que el plomo. El aumento de este mensajero químico al cual nos referíamos, la dopamina, puede provocar sentimientos tan agudos de recompensa que permite que el amor provoque uno de los momentos de mayor bienestar que tenemos los seres humanos. Un efecto secundario de aumento de los niveles de dopamina es una reducción en otro mensajero o neurotransmisor químico, la serotonina, que es clave en nuestro estado de ánimo y el apetito. Los niveles de serotonina pueden caer de forma similar a los observados en personas con trastorno obsesivo-compulsivo, explicando por qué el amor, como la pobre Julieta en este pasaje, puede hacernos sentir muy ansiosos. También el estado de enamoramiento libera adrenalina. Este mensajero químico está involucrado en el aceleramiento de nuestro corazón, el sudor en las palmas de la mano y la boca seca cuando vemos a las personas que nos gusta, que nos enamoran, que nos apasionan. Estudios recientes en neurociencias han descubierto que ciertas áreas cerebrales cognitivas que cumplen el rol de almacenar asociaciones mentales basándose en nuestro pasado y nuestras experiencias positivas y negativas se activan muy rápidamente con el amor. Los estudios del cerebro y el amor conforman un campo de la neurociencia social aún muy incipiente y hay muchas nuevas áreas para investigar. Una de ellas es el estudio del amor como un proceso continuo, en lugar de entenderlo como una fase estacionaria, e investigar las modulaciones de las diferencias a lo largo de este continuo entre y dentro de los individuos, a través de toda la vida. Igualmente, estos estudios configuran un desafío fascinante para descifrar la implicación del cerebro en la experiencia amorosa y, sobre todo, para definir de qué hablamos cuando hablamos de amor. Que nos lo explique Shakespeare, entonces. En Trabajos de amor perdidos, y lo dice Byron, pero el amor, primero aprendido en los ojos de una dama, no solo vive encerrado en el cerebro, sino que con la moción de todos los elementos corre tan veloz como el pensamiento en sus facultades y le da a cada facultad un doble poder por sobre sus funciones y sus oficios. Bueno, quiero terminar este recorrido, este fascinante recorrido, no ya hablando de la obra de Shakespeare, sino del propio autor y de su genio creativo. Las neurociencias también están investigando las bases biológicas de la creatividad. Si ustedes quieren escuchar algo realmente estúpido, pregúntenle a un gran músico muy bueno, a un gran pintor, a un gran escritor, cómo crea. Todos van a contestar, porque como son buenos músicos, pintores, van a tener una contestación. Pero le van a decir estupideces, porque no sabemos cómo el cerebro genera la creatividad. Lo que sí sabemos son las condiciones que se dan para generar la creatividad. Primero, hay que pensar obsesivamente en un tema. Obsesivamente, casi con dolor hay que pensar un tema. La creatividad se correlaciona más con el pensamiento obsesivo de un problema que con el coeficiente intelectual, con la inteligencia analítica. Luego, hay que relajarse. Es como hacer cuando hacemos una palabra cruzada. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? No va a salir ahí porque los centros ejecutivos atencionales están activos. Bueno, voy a calentar la pava para un café. O mate. O té. Y ahí aparece la palabra. Porque antes la pensamos obsesivamente, pero no apareció cuando los centros ejecutivos y atencionales estaban activos, sino cuando nos relajamos y aparecen áreas más de expresión. Paul McCartney escribió Yesterday cuando estaba entredormido, pero antes la pensó obsesivamente. Y varias figuras y genios, cuando estaban entredormidos o en la playa o descansando, tuvieron el momento de eureka. Pero antes, repito, hay que pensar obsesivamente un tema, como saben muchos de ustedes que son artistas o creadores. Pero, ¿cómo definimos la creatividad? Bueno, desde la neurociencia se considera creativo a todo aquello que presente una visión novedosa u original sobre un problema dado. Muchas veces ese problema puede ser la forma en que representamos al mundo o la construcción de un mundo nuevo.
Así es como se asocia la labor artística con la creatividad. Entendemos el arte como algo distintivamente humano y que quizás pueda dar cuenta de una parte importante de la evolución de nuestro cerebro, de por qué somos humanos. Además, para la creatividad hay que estar un poco loco, no mucho. Y hay que perder el miedo. El miedo paraliza. Y además hay que equivocarse. Ningún creativo, ningún genio hizo su obra sin antes equivocarse muchas veces. Y siendo contemporáneo, Steve Jobs se equivocó muchas veces. Hay que equivocarse, hay que estar un poco loco, hay que pensar obsesivamente un tema y hay que relajarse. El proceso de creatividad depende de una red compleja en nuestro cerebro y hay una carga genética que hoy sabemos que predispone al talento creativo. Sin embargo, el factor sociocultural juega un rol crucial, pues el acceso a experiencias de distinta naturaleza remodela las conexiones cerebrales necesarias para generar soluciones innovadoras que resulta de este pensamiento divergente. El contexto familiar, ambiental, del entorno puede estimular o no la explosión de la creatividad más allá de la impregnación genética de todos nosotros. Las sociedades de las que nacen los talentos creativos tienen una mayúscula responsabilidad en ese alumbramiento. Tal es así que ellos se vuelven representantes de su sociedad y muchas veces esa ciudad o país es reconocido a partir de ese gran hombre o mujer. ¿Qué ejemplo de esto más iluminador que estar celebrando los 450 años de Shakespeare en la residencia del embajador británico? El arte, entonces, para terminar, transforma en novedoso lo cotidiano, en original lo repetitivo y ordinario. La obra de arte permite interpretar con nuevas claves lo conocido y construir de esta manera nuevos sentidos colectivos. Y es el genio artístico quien tiene la capacidad de generar aquello extraordinario que la sociedad percibe y admira como maravilloso. Según Domingo Faustino Sarmiento, la biografía y la obra de un hombre que ha desempeñado un gran papel en una época funciona como el resumen de su historia contemporánea. Del mismo modo, los estudios sobre la obra de Shakespeare nos permiten seguramente comprender cuestiones que van más allá de este genial artista. Quizás es por eso que hoy, 450 años después, nos seguimos deslumbrando con él y con su obra. Muchas gracias. La próxima fase tiene que ver con algo muy original que no se ha hecho nunca en Argentina desde ya, ni en el mundo hispano, y que tiene que ver con un experimento de laboratorio que va a involucrar la experiencia Shakespeare como estábamos afirmando desde el principio de esta charla, de esta masterclass. Bueno, yo le agradezco a Cristina por empujarme a pensar este puente entre las neurociencias y Shakespeare, y decidimos hacer un experimento que ya está en fase de diseño, que va a ser hecho en Buenos Aires, en nuestro laboratorio en INECO y en la Universidad Favaloro, de la cual soy rector. Tiene filósofos, antropólogos, artistas, psiquiatras, neurólogos, físicos, matemáticos, todos estudiando el cerebro, es multidisciplinario. Ya no hay más Freud, ya no hay más Einstein. Hoy la generación de conocimiento se hace de forma colectiva. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de la inteligencia individual de las partes. Por eso yo quiero felicitar a Cristina por empujarme a pensar esto. Nosotros estamos en experimentos de Alzheimer, de Parkinson, de emociones, de cómo la emoción juega un rol claro en la toma de decisiones humanas. Y vino Cristina a proponerme estudiar a Shakespeare. Y revisamos la literatura de la ciencia de Shakespeare. Y vamos a hacer algo original no solo en Latinoamérica, en Argentina, sino en el mundo. Porque pues ya hubo un estudio, hay un mecanismo, un truco, ustedes son expertos en Shakespeare, que usa Shakespeare, que se llama cambio funcional, que reemplaza
sustantivos por verbos. Ese cambio funcional, del cual Shakespeare es un genio, tiene un costo cognitivo. Hoy sabemos, un experimento científico, que cuando alguien lee a Shakespeare y lee este cambio funcional de sustantivos por verbos, el cerebro tiene una activación diferente. Hay un costo cognitivo, una diferente vía se activa. O sea que no es gratis leer a Shakespeare. Eso ya se sabe. La ciencia es avanzar sobre eso. Entonces vamos a hacer ese experimento bilingüe que no está hecho en el mundo. ¿Qué pasa cuando un argentino que sabe inglés lee a Shakespeare? O cuando un inglés que sabe castellano lee a Shakespeare en castellano. Vamos a hacerlo en lingüistas, en no lingüistas. Va a ser una línea de investigación desde Buenos Aires para explorar el impacto cerebral de leer a Shakespeare. Como ya sabemos, hay un impacto cerebral. Lo que no se sabe bien es el significado. Lo interesante es que cuando Shakespeare cambia el sustantivo por verbos y verbos por sustantivos, el lector comprende la frase. Y la comprende también ayudado por el contexto de la frase. Y esto tiene que ver con un estudio que va a salir estos días en La Nación y que publicamos en una revista. Primero, nosotros publicamos en revistas internacionales, pero a veces a los 2 o 3 días se publican en el medio periodístico. Nosotros hicimos un estudio de los tangueros. ¿Qué pasa con los tangueros de Buenos Aires en el cerebro? Tiene relación con lo que voy a explicar de Shakespeare y que esperamos que pase en la lectura de Shakespeare. Le mostramos videos a tangueros profesionales, a expertos tangueros, a gente que sabía de tango pero no tanto, bailar de tango, y a gente inexperta. Le mostramos videos de 5 o 6 segundos de gente bailando tango, y en el último segundo había un movimiento que podía llevar a un error o no, pero los expertos predecían que iba a ser el error. Se lo cuento de otra manera. En Estados Unidos hace años le mostraron a jugadores de básquet de la NBA fotos de gente tirando una pelota, fotos, pero eran fotos de hechos reales, o sea, la pelota después se tiró y entró o no. Entonces los investigadores sabían si la pelota había entrado y compararon con gente que no era basquetbolista profesional. Los basquetbolistas, al ver las fotos, sabían si la pelota iba a entrar o no. Lo mismo pasaba con los tangueros. Los tangueros sabían, al ver un video, si iban a cometer un error en el próximo paso que no estaba en el video. ¿Por qué? Por el contexto. Entonces queremos investigar el rol del contexto semántico, de entender el significado de la frase a pesar de este error sintáctico que induce Shakespeare. Así que seguramente el año que viene vamos a presentar este estudio y los esperamos a todos. Muchas gracias.